Desde la caída del hombre hasta nuestros días existe una maldición que todos llevamos. Todos tenemos una marca maldita. Y esa marca, esa maldición, ese elemento que nos gatilla profundamente en nuestra conciencia y nos lleva lamentablemente a la decadencia, es lo que se llama, o es el fenómeno que se conoce con el nombre de la muerte. El hombre común finge como si la muerte no formara parte de sí. Lo ve como algo lejano, algo que no le pertenece a su propio yo, o como que nunca le va a pasar. Y si la conceptualiza de algún modo, la ve siempre como algo lejano. Normalmente los ancianos, cuando ya llegan al final de su vida física, normalmente ahí recién empieza un cuestionamiento y una preocupación por la temática de la muerte. Antes de eso la persona no se preocupa. Sin embargo, la muerte es algo inevitable. La pregunta es, ¿está usted listo para enfrentarla? El ser humano normalmente puede enfrentar muchas cosas. Puede enfrentar problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas de personalidad, pero hay algo que el hombre es incapaz de enfrentar con sus propias armas. Y ese enfrentamiento es el día que le toque conocer cara a cara este fenómeno, que se conoce como la muerte. Ciertamente la muerte, el hombre nace muerto, o sea, nace con el estigma de la muerte ya dentro de él, porque como nace pecador, ya nace muerto espiritualmente. A lo que me estoy refiriendo con enfrentamiento de la muerte, hablo específicamente con lo que el ser humano común denota como muerte física, aunque esa es una definición humana. En este estudio nos vamos a preocupar de comprender en profundidad qué es la muerte, por qué tenemos que morir, por qué todos los hombres nacen o han nacido bajo la sentencia de muerte. ¿Hay vida después de esta vida? ¿Qué pasa después de que usted abandone su casa terrenal o cuerpo físico? ¿A dónde irá? Si es que se supone que hay o no un lugar más allá, en el más allá. ¿Se acabará todo ahí? ¿O habrá otra existencia en otro nivel? Bueno, todas esas preguntas que acabo de hacer y otras más relacionadas, los hombres, a través de las edades, pensadores, filósofos, espiritualistas, de diferentes líneas religiosas o filosóficas, se han planteado la incógnita o el misterio que encierra la muerte. Sin embargo, todas las exposiciones que el hombre ha hecho bajo los diferentes sistemas de pensamiento son ideologías dudosas, de discutible verdad. Los únicos textos sagrados que realmente nos pueden entregar el verdadero conocimiento de la muerte, su naturaleza y todo lo que encierra esta temática, lo pueden hacer las Sagradas Escrituras, lo que comúnmente se conoce como la Biblia. Solo las Sagradas Escrituras pueden develar y descorrer el velo de este importante tema, que para el mundo es un misterio. Porque el mundo dice simplemente que no podemos saber qué es lo que hay bajo la cortina o más allá del mundo físico. Porque el ser humano, todo su conocimiento está dentro de las líneas del mundo material. Por lo tanto, todo lo que es metafísico, todo lo que tiene un nivel espiritual, el ser humano, bajo las herramientas que él tiene, científicas, filosóficas, religiosas, etcétera, no puede contestar esas preguntas. Sin embargo, la Escritura,
aunque no toca todos los detalles que involucra la muerte, entrega suficiente cantidad de conocimiento para que todo aquel que la estudie con devoción y profundidad pueda develar este importante misterio. Vamos entonces a partir con un primer punto: el origen y la causa de la muerte. Esto se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, donde Dios señala lo siguiente en los versículos 16 y 17, donde dice: y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 ya sabemos la historia. El hombre no le creyó a Dios, le creyó a Satanás, que le dijo al hombre que no moriría, y el hombre desobedeció a Dios, y con eso se atrajo la pena de la muerte. Desde entonces, desde la caída del hombre en el pecado, los seres humanos nacen para morir. Y nacen para morir porque heredan una naturaleza pecaminosa. Desde la cuna, el ser humano nace pecador. Desde siendo bebé, ya el ser humano nace con ese estigma del pecado. Y además, aparte de que nace con una naturaleza pecadora, además peca. Acuérdense que hay una diferencia entre el pecado, que es nuestra naturaleza original, y los pecados. Si vamos, que el hombre herede el pecado, eso lo hemos visto en estudios anteriores, eso lo pueden ver en Salmos, en el capítulo 51 y el verso 5, y en el capítulo 58 y el verso 3. Ahí está esa herencia que el ser humano ha acarreado desde Adán, donde el hombre ha heredado esa naturaleza de corrupción y de maldad que yace en su corazón. Si vamos a Romanos, donde aquí se resume precisamente lo que estamos señalando, en Romanos 5 y el verso 12, se dice lo siguiente: por tanto, como el pecado, la naturaleza pecaminosa, entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, o sea, ahí vemos la causa y el efecto. La causa de la muerte es el pecado, y la causa del pecado es la desobediencia a Dios. Dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y el pecado qué es? Si vamos a Primera de Juan en el capítulo 3 y el verso 4, se dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces contestemos la pregunta: ¿por qué tenemos que morir? Sencillamente porque el ser humano es pecador. Está impregnado en todo su ser por el pecado. Y el pecado es infracción de la ley. Y el que infringe la ley, el que desobedece a Dios, el que desobedece a su Creador, se acarrea la pena de la muerte. Por lo tanto, todos los hombres están bajo la maldición de la muerte. Si definimos en forma muy sintética lo que es la muerte, la mayoría de las personas entiende la muerte como la cesación de la existencia, el dejar de existir. Sin embargo, la muerte no es dejar de existir, por lo menos en su primera etapa, sino que en términos, viéndolo como un proceso, la muerte es un proceso de separación del hombre con la vida, y por ende de Dios, porque Dios es la fuente de la vida.
El término muerte, tanto en el hebreo como en el griego, significa una desconexión, una separación, una ruptura, un divorcio de determinadas condiciones existenciales, que concluye solo en su última etapa con la disolución de la propia individualidad, o sea, el dejar de ser. Pero eso es en la última instancia. Por lo tanto, analicemos todo este proceso de la muerte. Primero lo vamos a ver a grandes rasgos, y en esta, si nos queda tiempo, o en la próxima sesión, lo veremos en todos sus detalles, porque este estudio es profundo y requiere un análisis muy exhaustivo para poder traer todas las joyas de verdad que se revelan en las Sagradas Escrituras. Los textos sagrados señalan que la muerte es un proceso que se manifiesta en dos fases. Y esas dos fases se les llama la primera muerte y la segunda muerte. La muerte es un solo fenómeno, pero se divide en dos grandes etapas: primera muerte y segunda muerte. Veamos entonces, en primer lugar, lo que es esta primera muerte. Es lo que llamamos nosotros, o lo que hemos dicho en estudios anteriores, la muerte espiritual. Todos los hombres nacen muertos espiritualmente, desde Adán hasta nuestros días. Si vamos a Lucas, en el capítulo 9 y el verso 60, Yahshua dijo lo siguiente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una escritura que ya hemos visto, ya hemos analizado en esta serie de estudios. Y aquí se habla precisamente eso, de que los seres humanos están muertos, y que algunos seres humanos que están muertos entierran a muertos que han dejado su vestidura corporal. Por eso dice, deja que los muertos, muertos vivientes, nosotros podríamos denotarnos como muertos vivientes, entre comillas, que nosotros podemos enterrar a otros muertos que abandonaron el cuerpo. Entonces se hace esta distinción. Bueno, deja que los muertos espirituales, aquellos que nacieron, heredaron el pecado y por lo tanto están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué es esta muerte espiritual? Es sencillamente la separación del espíritu del hombre o del ser espiritual más elevado, digámoslo así, del espíritu, como digo, de su creador, o la separación del espíritu de Dios. El espíritu, recuerden que es el yo real del ser humano. Recuerden la definición. ¿Qué somos? Somos un espíritu. Tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Por lo tanto, el yo real, como está desconectado de Dios, está desconectado, divorciado del Creador, se individualizó, digámoslo así, se independició del Creador. Eso trajo consigo que el espíritu del hombre, que todavía está el espíritu, pero ese espíritu está inactivo. Su dinamismo, su potencia está bajo. Por lo tanto, decimos que ese espíritu está muerto. Por eso decimos que el hombre está muerto en sus pecados. O sea, el espíritu, el yo del hombre está muerto por la condicionante del pecado, y el pecado es muerte. Por esa razón, el ser humano, hemos dicho que solamente funciona desde el nivel del alma hacia abajo. O sea, su espíritu está muerto. Sin embargo, ese proceso de muerte, de corrupción, llega también al alma. Y el alma del ser humano está impura, está manchada, con una serie de pecados, porque el ser humano ha quebrantado completamente la ley de Dios. Y por supuesto, ese pecado, que primero arrastra al espíritu, también arrastra después al alma, y finalmente
arrastra al cuerpo físico. Acuérdense que el cuerpo es la morada del ser espiritual. Y lamentablemente el cuerpo físico también sufre los embates de esta desconexión espiritual y divina. Por lo tanto, el cuerpo físico se deteriora, envejece. Durante la vida, cada 7 años, si no me equivoco, biológicamente el cuerpo humano sufre una renovación celular. No sé cuántas vueltas tiene el ser humano, tiene una renovación celular. Sin embargo, ese proceso llega un momento, cuando uno tiene una cierta cantidad de años, que ese proceso para. Entonces, el cuerpo, desde ese momento empieza a sufrir una destrucción rápida. Un envejecimiento primero y finalmente ese cuerpo se destruye. Es lo que se llama la ley del pecado y la muerte. Lo que científicamente se conoce como la ley de la entropía. De que todas las cosas sufren un desgaste. Los soles, los planetas, las lunas, uno deja agua pura y al poco tiempo se empieza a contaminar. Todas las cosas dejadas naturalmente a su arbitrio tienden a descomponerse, los metales a oxidarse, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la ley de la entropía y lo físico está bajo esa ley. La que espiritualmente, reitero, se denota como la ley del pecado y la muerte. En Efesios, vamos a Efesios. En Efesios capítulo 2, para que esto se vaya sintetizando y lo vayan comprendiendo muy bien, en el Efesios capítulo 2 y verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la muerte primera. Muertos en los delitos y pecados que todos los seres humanos en su gran mayoría están inmersos. En Juan, en el capítulo 3 y el verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano ha rechazado, en su mayoría, ha rechazado la medicina del cielo para este fenómeno de la muerte. Ahí está la solución al problema de la muerte. Estaba en la luz enviada del cielo. Y esa luz no era otro que el Mesías Yahshua. Por lo tanto, el ser humano prefiere, hasta el día de hoy, seguir siendo un muerto espiritual. Ahora bien, esta muerte espiritual tiene una consecuencia, tiene un efecto, tiene un resultado concreto, que es lo que hemos llamado el desprenderse, llegado el momento, el ser espiritual que es el hombre en sí, de desprenderse, de separarse, de abandonar el cuerpo físico. Y además este mundo, o sea, no solamente el cuerpo físico, sino que abandonar este mundo terrenal o dimensión material. Eso es lo que trae aparejado el fenómeno de la muerte espiritual. Por eso que todos los hombres nacen, se desarrollan, llegan a su plenitud física y con el paso de los años van envejeciendo hasta que finalmente mueren. Para el hombre esto es algo aparentemente natural. Nos hemos acostumbrado tanto a través de las generaciones que el ser humano este fenómeno no ve absolutamente como algo normal. La pregunta ¿es realmente normal? La respuesta es que no es normal. Esto entró en funcionamiento cuando Adán y Eva pecaron. Y nosotros hemos arrastrado precisamente esa herencia que dejaron nuestros primeros padres. Entonces, eso es lo que se llama la primera muerte. Y ese es un fenómeno que todos vemos constantemente. Nacimientos y muertes en este mundo constantes. Ahora bien, la segunda fase del proceso de la muerte es lo que se llama la segunda muerte y también se denota por el nombre de la muerte eterna. Aquí, en este segundo proceso, en la segunda muerte o muerte eterna, es donde se produce el término del proceso de la muerte, la separación
del ser espiritual, de la presencia de Dios. Y por lo tanto, de la presencia de la vida misma, de la fuente de la vida. Pensemos en lo siguiente. Dios es omnipresente. Quiere decir que está presente en todas partes. De modo que al ser completamente excluido de la presencia de Dios con la muerte segunda, esto implica necesariamente el dejar de existir. Porque si Dios ocupa cada rincón de la creación o sostiene toda la creación, no puede, si hay, digámoslo así, una existencia pecaminosa, Dios, si se separa completamente de eso, quiere decir que esa existencia pecaminosa tiene que dejar de ser. Por lo tanto, en última instancia, ese ser espiritual que llega a la instancia de la segunda muerte debe ser borrado o suprimido como programa existencial. Tal como una página, o mejor dicho, un sistema de software de computación, yo no soy experto del tema, pero si uno tiene programas, uno los puede eliminar de su sistema computacional. Así también en la creación. La creación como una web universal y ciertos programas, ciertos seres espirituales, lamentablemente a su debido tiempo tendrán que ser borrados de la creación. Ser separados total y completamente del Creador y de la creación. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 2 y el verso 11, se dice lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí aparece el término, segunda muerte. Y en Apocalipsis 20, versículo 6, dice: bienaventurado el varón el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, esa muerte eterna, no tiene potestad sobre estos. Y en el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, estamos haciendo simplemente ahora una generalización del fenómeno de la muerte. En esta y en la próxima sesión vamos a analizar en profundidad todos estos fenómenos, ¿ya? Sobre todo el tema que enseguida vamos a tocar, que es el tema del inframundo, etcétera, etcétera, y otros temas relacionados. Ahora estamos haciendo una visión general. Acuérdense que para entender un tema claramente, primero se debe ver el panorama general. Es decir, es como quien quisiera mostrarle a una persona un bosque. Una persona inteligente tiene que mostrarle un bosque, o sea, mostrarle ese bosque de manera general primero. Cómo está constituido, su forma, su verdor en general, etcétera. Y una vez que le ha mostrado esa forma general, eso es una forma sintética, global. Y después viene la parte analítica, que uno baja al bosque y empieza a ver los árboles. Este es el roble, este es una araucaria, un manzano, un peral, etcétera, lo que sea, uno empieza a analizar. Lo mismo en este fenómeno, en este estudio de la muerte. Hay que ver todo a nivel primero general, sentar las bases para luego analizarlas en detalle. Entonces vamos a entrar ahora inmediatamente, ya hemos visto a gran escala lo que es el proceso de la muerte. Ahora entremos brevemente a lo que es el reino de la muerte, donde en ese reino de la muerte hay total conciencia por parte de aquellos espíritus que entran en esos mundos, o en esas zonas de ese único reino que llamamos el reino de la muerte. Ahí van todos los espíritus de los muertos. Aunque hay que separar, algunos van no a la región o al reino de la muerte, sino que van a lugares celestiales. Pero vamos a centrarnos en el reino de la muerte, donde entran, vamos a decirlo más exactamente, los pecadores.
Los espíritus pecadores y que no han sido reconciliados con Dios ingresan a este territorio, a esta zona dimensional que lo vamos a llamar como el reino de la muerte. Ahora, entran los seres espirituales. Recuerden, el ser espiritual es lo que cada uno de nosotros es. ¿Qué es lo que es el ser espiritual? Lo componen el espíritu, el alma, la mente, el corazón, la conciencia, la mente, es decir, todo aquello que forja o forma la individualidad de cada uno de nosotros. Esa individualidad es lo que va, si la persona ha sido injusta en la vida, va al reino de la muerte. En algunas películas, se han hecho muchas películas sobre ese reino, se les llama el inframundo, por ejemplo, ¿ya? El mundo bajo, el submundo, el averno, el señorío de la muerte, puede tener infinidad de nombres. Ahora, en términos de las Sagradas Escrituras, técnicamente, los nombres que se utilizan son tres. En primer lugar, el Sheol, que es una palabra hebrea, esa es la palabra usada, un término usado en el Antiguo Testamento, el Sheol. Y en el griego, la misma palabra Sheol, transliterada al griego, se denota por el término Hades. Y de ahí también los griegos, en la época antigua, hablaban del inframundo, y a ese inframundo los griegos, por ejemplo, le llamaban Hades. Y esas, según las Sagradas Escrituras, ese mundo mortuorio, ese reino de la muerte, está en lo que podríamos llamar las infradimensiones, que se corresponden con el interior de la tierra. Reitero, el inframundo, el Sheol, el Hades, se corresponde con las zonas interiores de la tierra, pero no la zona material en sí, sino que su paralelo en las dimensiones existenciales. ¿Se entiende? Es decir, o sea, si alguien excavara en la tierra, por más que haga un hueco y siga excavando, no va a encontrar jamás ese mundo, porque ese mundo está en otra dimensión. Pero se corresponde con las zonas interiores de la tierra. Por eso los hebreos en el Antiguo Testamento siempre hablaban de descender al Sheol, de bajar al Sheol, de bajar al inframundo, ¿ya? En muchas escrituras, no las vamos a ver ahora, sino que, como digo, estamos generalizando un tema que debe ser analizado posteriormente con mayor profundidad. El Sheol o el Hades es lo que podríamos llamar el vestíbulo, la antesala de lo que en el griego se llama la Gehenna, que significa o se ha traducido al español como infierno. Y esa Gehenna, ese infierno, no es otra cosa que el lugar de destrucción y aniquilación de las almas y los cuerpos de los seres impíos, o sea, de los hombres pecadores, y también de los ángeles, en su debido tiempo también los mismos ángeles, pero estamos hablando en relación al hombre. Así, por ejemplo, a esta zona, esta podríamos decir es la última zona, no se explica claramente muy bien dónde está ubicado el Gehenna. Yo tengo una teoría, probablemente sea dentro del mismo Sheol, pero en la zona más inferior. Es como, podríamos decir, el Sheol o el Hades es una tremenda mansión de la muerte. Pero en el sótano, vamos a decirlo así, en el lugar más bajo, es el lugar donde los que ingresan ahí, ingresan no para sufrir, sino que sencillamente para sufrir, pero además ser destruidos, aniquilados por completo. Así, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 9, y en los versículos 43 y 44, dice:
si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese fuego que no puede ser apagado, el infierno, es el término Gehenna en el griego, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, nunca se apaga porque siempre están entrando materiales combustibles para ser destruidos. Entonces, nadie lo puede pagar, no hay ningún bombero de carácter espiritual que pudiera ingresar ahí a apagar esa zona. Esa zona está ahí precisamente para que nada pueda impedir que aquellos individuos, personas, seres que ingresan ahí, no se cumpla el objetivo de ser completamente aniquilados. Y en Mateo 10, y en el verso 28, dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces vemos de manera cruda de que hay una zona donde van a haber seres humanos, seres o espíritus humanos, que van a entrar a esa zona para destrucción definitiva. Sin embargo, lo que dije antes, el Sheol o Hades es una zona como de espera, como van ciertos espíritus donde no se les ha dado el juicio final y están ahí quizás para, que él lo sabe con certeza, nadie lo puede saber con certeza, pero pareciera ser que van ahí para sufrir. Tormentos quizás para purificación de alguna manera, pero es como están esperando un juicio. El juicio que después sale en Apocalipsis 20, sale el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, el Sheol es la sala de espera, pero esa sala de espera es en tormento. No es así una sala de espera como sin ningún dolor, no, es una zona de tormento, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, todas estas zonas son para aquellos seres espirituales que han desencarnado. Ahora bien, vamos a entrar ahora a analizar la muerte hasta antes del Mesías. O sea, tratar el fenómeno de la muerte desde antes de la cruz del Calvario. O sea, ¿qué pasaba con los espíritus humanos o los seres espirituales humanos antes de que el Mesías muriera por la humanidad? ¿Qué pasaba? Ya lo hemos dicho, el lugar donde iban todos los espíritus humanos era el Sheol o Hades, espíritus humanos que desencarnaron, obviamente, ¿ya? El Sheol o Hades estaba ubicado, según indicios de las Sagradas Escrituras, al parecer en el centro de la tierra. Vamos a Mateo, en el capítulo 12, y el verso 40, donde dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algunas análisis interpretativos que hacen algunas sectas superficialmente, cuando dice acá en el corazón de la tierra, lo interpretan como la tumba. Tengan mucho cuidado con esta interpretación porque es antojadiza. Aquí cuando dice el corazón de la tierra se refiere a un lugar oculto de la tierra, un lugar íntimo. No puede ser la tumba es un lugar superficial. Y aquí sale eso. Por lo tanto, se refiere, cuando dice corazón de la tierra, no, reitero, no se refiere a la tierra material misma, se refiere al interior de la tierra, lo más profundo, pero en una dimensión que en correspondencia está con lo que podríamos llamar el centro de la tierra, muy probablemente. Ahora, este Sheol o Hades, antes de que Yahshua derramara su sangre en la cruz del Calvario,
estaba dividido en dos zonas. Una zona es lo que se llamaba el seno de Abraham. Algunos teólogos le llaman el paraíso. No está muy claro, sí, pero le podríamos llamar. Podríamos decir seno de Abraham o paraíso, digámoslo así. Que era un lugar de descanso para los justos. Acuérdense, antes de la cruz del Calvario, todos los espíritus de los muertos, tanto justos como injustos, iban al Sheol o al Hades. La diferencia está que en el Hades había una zona superior, parece no tan profunda, que se llamaba el seno de Abraham o paraíso, que era un lugar como de descanso para los santos, para los justos. Y había otra área que era el área propiamente tal del Sheol. O sea, todo el resto de el Sheol eran zonas de, podríamos decir, tormento, de castigo. No final, pero parcial, donde los espíritus iban a sufrir ahí y ser atormentados. Hasta el día del juicio, que está en Apocalipsis 20. Eso lo vamos a ver posteriormente. Es muy esclarecedor respecto a esto, respecto a estas dos zonas, lo que se señala en el relato del rico y Lázaro. Este relato para muchos teólogos materialistas, pastores y ministros ligados a ciertas sectas como los adventistas, testigos de Jehová y algunas comunidades incluso nazarenas, señalan que simplemente esta era una parábola y que realmente le dan un acomodo antojadizo, parcial y absolutamente su exégesis, en definitiva, es una exégesis caprichosa. Vamos a leer completo este texto para que ustedes vean los alcances que este tiene. Esto está en Lucas, en el capítulo 16, Lucas 16, y en los versículos del 19 al 31, para que se den cuenta qué es lo que pasa realmente en el Hades. Que como digo, estas sectas materialistas piensan que el Hades o el Sheol no es otra cosa que el lugar del cadáver, o sea, la sepultura, el lugar de la sepultura, porque muchos le llaman el lugar de los muertos. Entonces, como todos lo ven a nivel material, piensan que el lugar de los muertos, ¿cuál es? La tumba, el sepulcro. Sin embargo, aquí se dice una cosa completamente distinta, y es la siguiente. Vamos a leer este relato, y es interesante que supongamos que fuera parábola, pudiera ser que sea una parábola. Yo tiendo a pensar que no, pero aunque fuera una parábola, no le resta en absoluto mérito a la enseñanza que deja respecto a la muerte. Y además sería la primera parábola, si fuera una parábola, sería la primera parábola que tiene un nombre propio, que es Lázaro. Ninguna otra parábola lleva un nombre propio. Por eso que muchos teólogos más profundos han señalado que se dijo el relato del rico. Fíjese que el rico no lleva nombre, pero sí le ponen a Lázaro, se le señala el nombre. ¿Por qué? Porque parece que estaba escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces se le denota por nombre. Lázaro se llama. Leamos este relato. Dice así, del versículo, reitero, Lucas 16, del versículo 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, vestiduras elegantes, como todos los ricachones, se visten muy bien, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, tenía comilonas, mandaba a los amigos y comía porque era rico, invitaba a todo el mundo y lo pasaba materialmente muy bien. Pero había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, enfermo, complicado y pobre, sin tener que comer incluso, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Dice: aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, murió físicamente, o sea, abandonó su vestidura corporal Lázaro y fue inmediatamente escoltados por ángeles del cielo y fue llevado a esta zona que digo, que estaba en el Sheol, que se le llama acá el seno de Abraham. Y al mismo tiempo dice, y murió también el rico y fue sepultado, o sea, su cuerpo fue sepultado, pero su ser espiritual fue al Hades. Y aquí dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, ahí podemos ver que esta es una zona no de vacaciones espirituales, sino que es una zona de tormento, de sufrimiento, de agonía. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, en esa época estaban también los justos, Abraham, qué sé yo, muchos otros, pero aquí se habla que vio a Abraham de lejos. O sea, incluso en esa zona inferior del Hades, donde estaban en tormento, se podía ver esa zona superior donde había más descanso y más dicha, ¿ya? Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, había una zona, parece bien candente, pero fíjense la actitud del rico. ¿Cuál es la actitud de los ricos? Siempre son así, les gusta el sistema de esclavitud, de tener a los demás como esclavos. Y acá dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, o sea, envíalo, mándalo que venga y me traiga un poquito de agua para refrescarme porque estoy atormentado. Y fíjense que pide solamente, tan atormentado hasta que solamente le basta para recibir algo de alivio, una gota de agua como para aliviar sus problemas de sequedad, no sé, de todo lo que estaba teniendo en ese lugar. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado, dice, en esta llama. Fíjense lo que le contesta Abraham, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, se dio vuelta la cartilla. Aquí en este mundo hay gente muy rica, que tiene muy bien, viajan aquí, allá, tienen cosas materiales, no tienen problemas económicos de ningún tipo, todo happy. Sin embargo, en la muerte, a la mayoría de ellos se les va a dar vuelta el panorama completamente. La felicidad o la dicha, entre comillas, que tenían aquí, se va a transformar en tormento y agonía. Es lo que dice la Escritura. Dice acá, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. O sea, el seno de Abraham y las zonas del Sheol o Hades de tormento, no había forma de hacer cambios entre esas dos zonas. O sea, los que estaban allá quedaban allá, los que están acá, no había forma de pasarse al otro lado. Entonces le dijo, te ruego pues, fíjense el rico, la desesperación del rico ahora, le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Otro ricachón también seguramente, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques. O sea, ahora ya quería que fueran. Y dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, por favor, manda a Lázaro, dile que le cuente a mis parientes que el infierno es real. Bueno, no el infierno, sino que el Hades, el lugar, este lugar de tormento, esta infradimensión, que es verdad, aquí estoy sufriendo, que ojalá no vengan como yo estoy acá. Por favor, mándales y avísales que sean conscientes de esto, que se arrepientan, que cambien, porque si no lo hacen, van a correr la misma suerte que yo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
la típica respuesta de los ignorantes, que dicen, no, pero envíalos nomás, si ven a un muerto que se levanta del inframundo y surge al mundo material, la gente va a decir, oh, milagro, y con eso va a creer. O sea, una respuesta materialista, porque la gente no cree realmente por los milagros. En la Escritura hay muchas partes donde dice que la gente creyó. Si ustedes leen con cuidado los evangelios, hay partes que dice que mucha gente creyó en el Mesías porque vio que el Mesías hizo muchos milagros. Sin embargo, esa creencia no es la creencia que Dios busca, porque esa es una creencia superficial. Porque después esos mismos que creyeron viendo milagros le dieron la espalda. La verdadera creencia es por la fe. No es a través de ver milagros. Entonces, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, la solución no está en los milagros de ver a un muerto que sale del inframundo, llega nuevamente al mundo material para que los demás crean. No es la solución. La solución está en que la persona se comprometa a estudiar las Sagradas Escrituras con devoción, a creerle al Todopoderoso y ceñirse a su voluntad. Ahí está el verdadero camino que va a propiciar la libertad o cortar las cadenas con el reino de la muerte. Entonces, aquí vemos un relato muy interesante que nos habla de lo que pasaba antes del Mesías. Me refiero antes de que el Mesías muriera, donde estaba, reitero, el Hades como propiamente tal, como una zona de tormento, y en la parte superior del Hades pareciera ser que estaba una zona de descanso de los justos que se llamaba el seno de Abraham. Ahora, podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué antes de la cruz del Calvario los que estaban en el seno de Abraham no podían subir a los lugares celestiales? Con lugares celestiales lo vamos a llamar el tercer cielo o cielo. Entonces, cuando yo diga cielo, me estoy refiriendo a los lugares celestiales que pueden ser una zona más arriba, más abajo, pero dentro de lo que vamos a llamar el tercer cielo, donde habita la presencia de Dios. ¿Ok? Reitero la pregunta. ¿Por qué antes de la muerte del Mesías, los que estaban en esa zona llamada el seno de Abraham no podían subir al cielo o al tercer cielo? Veamos lo que nos dice Romanos en el capítulo 3 y los versos 24 y 25, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o rescate que es en el Mesías Yahshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte del Mesías, los pecados que los seres humanos tenían podían ser solo cubiertos, pero no perdonados. La culpa no desaparecía, era solamente cubierto. Es como si yo tuviera una mancha en esta camisa, entonces yo me pongo un saco encima y lo cubro. La pregunta es, ¿desapareció la mancha? No, sigue ahí, pero está cubierta. Entonces lo que se hacía, lo que se podía hacer antes del sacrificio expiatorio del Mesías, era simplemente cubrir los pecados. O sea, quitados de la vista de Dios, pero reitero, no perdonados. La culpa seguía ahí. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Solamente los cubrió, y los cubrió con pieles, ¿se acuerdan? Por la muerte de animales. Y esa muerte de animales implicaba derramamiento de
sangre de a lo menos un animal. Si vamos a Levítico, en el capítulo 17, y en el verso 11, dice: porque la vida de la carne, la vida del cuerpo, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre era la base legal para perdonar el pecado. Los sacrificios llevados a cabo en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaron millones y millones de animales, y hubo millones y millones también de litros de sangre, todo eso se llevó a cabo como un sacrificio preparatorio, introductorio del verdadero sacrificio que iba a venir en la persona del Hijo de Dios. El verdadero Cordero, sin mancha, sin pecado, que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso tenía que haber una especie de simbolismo, de figura, antes de que la realidad se manifestara en este mundo. La sangre en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y en el arca del propiciatorio, que era un cajoncito arriba, allí vertía la sangre. Y eso, entre comillas, cubría los pecados de Israel. Si vamos a Primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa aplacar la ira. De ahí la palabra propiciatorio que había en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote levita vertía la sangre. Entonces Yahshua el Mesías fue nuestra propiciación. Gracias a la sangre de Él, nosotros hemos sido perdonados. Los que hemos hecho pacto con el Eterno, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Si es que por supuesto hemos llevado a cabo el pacto de sangre que Él exige. Por lo tanto, la relación es que en el Antiguo Testamento había un sacrificio imperfecto, sacrificios imperfectos, pero el único sacrificio perfecto, el que de una vez por todo terminó con todos los sacrificios de animales, fue el sacrificio de Yahshua el Mesías. La religión no salva, ninguna religión puede salvar, solamente salva la sangre del Mesías, que es nuestra propiciación. El ser humano puede ser cubierto por la sangre del Mesías, y el que esté cubierto y perdonado su pecado por la sangre del Mesías, estará protegido de la ira venidera de Dios, que ha de derramarse sobre un mundo impío y depravado. Si vamos a Hebreos, en el capítulo 9, y los versos del 6 al 14, dice lo siguiente. Hebreos 9, versículos del 6 al 14, dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, acuérdense que el tabernáculo terrenal era una copia de lo que es el verdadero tabernáculo celestial, donde en el lugar santísimo del tabernáculo celestial habita la presencia de Dios.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, en el lugar santo. Eso es el lugar santo, porque dice que entran. Estaba el patio exterior y entran continuamente en el lugar santo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? El lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿En qué estado está el mundo hoy en día? En un estado de ignorancia. Desconoce los misterios del Espíritu. Desconoce los misterios del Creador. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Por eso es que ningún culto, ninguna religión de este mundo puede ser acepta a Dios, a no ser que independiente del culto tengan la clave maestra que es la sangre del Mesías. Y por supuesto todo lo que más está colateralmente relacionado con ese sublime sacrificio del Hijo de Dios, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Por eso es que hay grupos religiosos y filosofías que hablan de comidas vegetarianas, de tener cierta disciplina corporal. Los católicos, por ejemplo, a los curas se les prohíbe tener relaciones sexuales, porque según ellos piensan que son impuros si se contaminan con supuestamente con una mujer al tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Esas son visiones humanas. Nada tienen que ver con las claras y precisas ordenanzas de Dios en las Sagradas Escrituras, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjense, ahora ya no hay un sumo sacerdote levita, ya ahora tenemos un sumo sacerdote arriba en los lugares celestiales, allá hecho el Mesías. Él es nuestro sumo sacerdote. Su sangre es suficiente para cubrir y perdonar nuestros pecados y justificarnos ante Dios. Entonces, una maravilla de maravillas es esto. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por supuesto, sino que es la creación de Dios mismo, el tercer cielo, digámoslo así, el lugar más sublime del universo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, la única forma que el ser humano tiene de poder salir de las garras del aguijón de la muerte es la sangre del Mesías, que lo puede sacar de ese reino de la muerte y llevarlo al reino de la vida, al reino de Dios, que lo va a elevar a las más grandes alturas. Al morir el Mesías y al derramar su sangre, ya todo ser humano que hace pacto con el Dios eterno tiene acceso al lugar santísimo, tiene acceso
a la presencia de Dios, tiene acceso al tercer cielo. ¿Por qué? Porque la sangre del Mesías, la sangre preciosa del Mesías es una sangre incontaminada, inmarcesible, incorruptible, sin mancha, no como la de los animales. Reitero, el Mesías fue la criatura perfecta para el sacrificio, el Cordero de Dios, sin mancha y sin pecado, que Él fue el que abrió los lugares celestiales, abrió el lugar santísimo para que nosotros ahora en oración, en comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, pudiéramos tener acceso. Antes del Mesías, antes de la muerte del Mesías, no había ese acceso, por lo menos formalmente. Sí, excepcionalmente los profetas tenían acceso, pero ese era algo excepcional. La mayoría de la humanidad no tenía acceso. Contadísimas personas a lo largo de toda la historia, hasta la muerte del Mesías, tenían acceso al Padre. Muy pocos. Por eso, tal como el sacerdote levita, el sumo sacerdote levita, mejor dicho, rociaba la sangre en el propiciatorio, así también Yahshua el Mesías derramó su sangre en este mundo. Como simbólicamente este mundo es como el propiciatorio, o la cruz del Calvario, como lo quieran decir. Ese lugar fue el propiciatorio, donde esa sangre perfecta, sin pecado, del Mesías, abre las puertas del cielo para que el ser humano pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Por eso es que en Romanos, en el capítulo 8 y el verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua. O sea, aquellos que han hecho pacto y que han sido cubiertos y perdonados por la sangre del Mesías, tienen el sublime privilegio de tener acceso al Padre, cuya presencia o cuyo representante existencial es Yahshua el Mesías. Sin desmedro que pudiera haber un holograma existencial, como he dicho, que se puede llamar el Padre. Vamos a decir la presencia del Altísimo en esos lugares celestiales. Nosotros tenemos acceso y podemos recibir respuesta a nuestro auxilio o llamado que queramos hacerle al Padre. ¡Qué privilegio! Bueno, hemos hablado de la muerte hasta la muerte del Mesías. Ahora veamos la muerte después de la resurrección del Mesías. O sea, la muerte después de que el Mesías derramó su sangre muriendo en la cruz del Calvario. Primero digamos que cuando el Mesías muere, su ser espiritual, su espíritu, su alma, baja o desciende al Sheol o Hades, porque él tenía que morir, tenía que pasar por esa experiencia, debía bajar. Veamos lo que dice Efesios en el capítulo 4 y los versos 8 y 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Tomen nota mental sobre la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tomen nota, descendió a las partes más bajas de la tierra. Lo que definimos antes como Sheol, ¿se acuerdan? Por lo tanto, debemos entender que cuando Yahshua el Mesías se levantó de entre los muertos, las Sagradas Escrituras nos dicen que se llevó con él a los cautivos, llevó cautivo la cautividad, es decir, llevó consigo o llevó con él
a los santos que se encontraban en el llamado seno de Abraham. Los llevó consigo al cielo o a los lugares celestiales para guardar la resurrección de los cuerpos glorificados a la segunda venida del Mesías. Si vamos a Mateo, en el capítulo 12 y verso 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este versículo ya lo cité, pero ahora lo cito porque vamos a tomar en cuenta una profecía que había respecto al Mesías, y que parte señalando que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jonás estuvo vivo, muerto, vivo, dentro del pez estuvo vivo, estuvo dentro de un mundo. ¿Cuál era ese mundo donde estuvo Jonás? Un gran pez, se dice en la Escritura. Podríamos decir un cachalote, una ballena, lo que sea, pero estuvo dentro 3 días y 3 noches consciente Jonás. No perdió el conocimiento, estuvo consciente. Así también el Mesías iba a estar consciente, también en un cachalote, ballena entre comillas, que se llama Hades, un mundo paralelo e inferior a este mundo, donde él tenía que ir. Iba a estar 3 días y 3 noches antes de resucitar. Por eso es que, si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el verso 27, se señala lo siguiente. Dice, bueno, si leemos del versículo 25 para que se entienda el contexto, porque David dice de él: veía al soberano siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque dice acá: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el alma, el ser espiritual del Mesías no podía permanecer para siempre en el Hades, tenía que ser sacado de ahí. Y en correspondencia con el relato, porque Yacho dijo que la única señal que iba a dar sería la señal del Hijo, perdón, la señal del Jonás y el gran pez. Y esa señal se cumplió matemáticamente. Yacho estuvo en el Hades 3 días y 3 noches. Y la Escritura decía: porque no dejarás que el santo vea corrupción, ni que su alma sea dejado en ese inframundo, sino que tenía que salir de ahí. Y al salir, como digo, llevó consigo la cautividad. O sea, todos los cautivos, no sé si todos, pero pudiéramos decir una gran parte de los santos, por no decir todos, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero una gran parte de los santos salió del inframundo y fue llevado en ese momento a los lugares celestiales. Ahora sí que ya se podía llevar a los santos que estaban en el Sheol o Hades, se podía llevar porque ya el Mesías había derramado su sangre. Ahora podía haber justificación por la sangre del Mesías, y así podemos entender que antes de la cruz nadie podía ser justificado, nadie podía ser lavado y perdonado por sus pecados. Solamente cuando el Mesías derramó su sangre, recién ahí era el requisito legal para que él pudiera recoger a sus santos y llevarlos al cielo o a los lugares celestiales. Recuerden siempre entonces que antes de la muerte del Mesías, justos e injustos descendían al Sheol o Hades. La única diferencia es que había una separación. Y eso lo vimos en el relato del rico y Lázaro. Ahora bien, para ir terminando este primer gran estudio sobre la muerte,
y el más allá, podríamos llamarlo así, la muerte y el más allá. Ahora, una vez que ya el Mesías derramó su sangre, ahora, en los lugares del inframundo, o sea, el Sheol o el Hades quedó exclusivamente para los injustos. Todos aquellos que mueren en este mundo o que han muerto a través de toda la historia sin haber sido cubiertos por la sangre del Mesías y perdonados por la sangre del Mesías, todos descienden al Sheol o al Hades. Y es una zona, como vimos en el relato del rico Lázaro, una zona de tormento. Sin embargo, aquellos que son cubiertos por la sangre del Mesías ascienden al tercer cielo, a los lugares celestiales, y esos son los justos, los elegidos, aquellos que han tenido la humildad y la visión de águila de percibir más allá del hombre común y haber aceptado esa sangre preciosa del Mesías que los cubre de todo pecado. Por eso es que si vamos a Filipenses, Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 1 de Filipenses, versículos 21 y 23, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. O sea, Pablo decía, este mundo no es nada, este mundo material no significa nada, ojalá pudiera morir físicamente y ya dejar luego esta vestidura corporal e irme a los lugares celestiales, para estar con el que me está esperando, con mi Señor, mi Maestro, mi Amo, estar en la presencia de Dios. Eso quería Pablo, pero no podía porque tenía una misión evangelizadora con todo su grupo de iglesias a los cuales él les llevaba la palabra. En el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, fíjense, habla de una partida, de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es mejor? ¿Es estar vivo en este mundo? Los que han hecho pacto, por supuesto, con Dios. ¿Estar vivo en este mundo o morir y estar con el Mesías? Les aseguro que es mejor lo segundo. Sin embargo, como nos hemos acostumbrado a esta realidad, nos atemoriza. Por lo menos los que no han hecho pacto con el Mesías les atemoriza. La muerte es algo que causa pavor. Pero Pablo está absolutamente tranquilo porque cuando uno hace pacto con el Eterno, le pierde el temor a la muerte. El temor ya no se ve como algo a que temer. Ya el miedo desaparece porque somos infundidos por una fuerza que viene de lo alto. Como dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Finalmente, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y los versículos del 6 al 10, dice lo siguiente: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda al hombre común para realmente acceder al cielo? Simplemente algo muy simple: tener la visión, la comprensión profunda de darse cuenta de aquel que murió hace más de 2000 años en una cruz y aceptar en humildad su sacrificio sagrado para que cada uno de nosotros pueda tener acceso a los lugares celestiales. Y es por eso que en 2 de Corintios, también el capítulo 5 y en los versículos del 6 al 10 se señala lo siguiente: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, por supuesto aquí le habla Pablo a los que han sido convertidos por el Espíritu, no le habla al hombre común, al inconverso, le habla al converso. Mientras tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del soberano, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, fíjense, hay un deseo del elegido, hay un deseo del converso,
pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al soberano. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, o sea, estando en el cuerpo, o siendo muertos, sacados del cuerpo, dice, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos aquellos conversos, ya no hay condenación para ellos, ya no hay juicio de condenación, sino que hay un tribunal del Mesías donde se va a determinar qué es lo que hizo cada escogido mientras estuvo en el cuerpo. Y a través de ese discernimiento espiritual se va a determinar su rango espiritual que tendrá por toda la eternidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que profundizar en todo esto y darnos cuenta el maravilloso panorama que le aguarda a todo aquel que realmente pueda vislumbrar las maravillas que hay más allá de esta vida. Por eso, una última pregunta para reflexionar y que cada cual se la debe hacer. ¿Está usted o estoy yo, se la puede hacer usted individualmente, estoy yo cubierto y justificado por la sangre preciosa del Hijo de Dios? Si no lo está, le aconsejo que lo vaya pensando seriamente para que usted se encuentre entre aquellos que realmente formarán parte de las glorias venideras en el reino de Dios.